La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Es martes de En su propia voz. Muy buenos días. Estamos en el debate de nuestro tiempo. Gracias por escucharnos a través del 89.5 FM Radio Universidad y desde luego en vivo a través de la señal de la televisión universitaria TV UAC 24.1. Les saluda Efraín Mendoza Zaragoza en vivo desde nuestros estudios del Cerro de las Campanas en la Universidad Autónoma de Querétaro. Va a estar esta mañana con nosotros para conversar sobre el tema de migrantes la maestra Darla Anguiano, directora del Centro de Apoyo Marista al Migrante, CAMI. Por supuesto, conocedora de este tema en el estado de Querétaro, que la saludo hoy vía telefónica por razones de esta dificultad que padecemos todos, que es el tráfico. Maestra, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está, maestro Efraín? Muchas gracias. Estamos ya en vivo y muy agradecidos por su tiempo, por su disposición para platicar de este tema. Un tema que recupera gran actualidad justo cuando en estos momentos se realiza una nueva caravana que parte de Tapachula, la frontera con Guatemala, a el norte del país, con la intención de internarse pues en Estados Unidos. En el trayecto, pues según se ha tenido información, esta caravana que arrancó con 5,000 personas, principalmente centroamericanos, ha venido incrementando y se habla de que ya van 8,000 centroamericanos en la caminata. ¿Qué apreciación general tiene, maestra Darla, por su conocimiento del tema migratorio en México, esta nueva caravana que avanza hacia el norte? Pues desafortunadamente hay datos que no se están difundiendo, no se están publicando. La primera preocupación que las organizaciones de sociedad civil ponemos es la documentación de la cantidad de personas que está entrando a los Estados Unidos mexicanos y se está saliendo, digamos, de México. Esa es una de las primeras preocupaciones que, bueno, más bien no saliendo, sino llegando a la frontera norte del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay niñas, niños, adolescentes, mujeres, migrantes, que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad tratando de esperar un trámite que es el CBP-1. ¿Y qué está pasando? Que se está colapsando la frontera tanto del sur, ya están llegando muchas personas a la zona centro del país y digamos que las atenciones para este tipo de población no está siendo la adecuada. Entonces, antes de hablar como de la atención, hablar de la estadística. No encontramos hasta la fecha una estadística, digamos, pues precisa de parte del gobierno mexicano que nos indique cuántas personas son las que están llegando, las que están entrando, las que están incluso paradas en la frontera norte. Pero sí hay organizaciones de sociedad civil que, pues bueno, obviamente tienen el indicador aproximado, ¿no? Por ahí había una estadística de las organizaciones de sociedad civil en el sur, donde hay más de 10,000, se plantean más de 100,000 personas varadas en la frontera sur del país. ¿Más de 100,000 personas varadas en la frontera sur? Sí. Con intención incluso podremos revisar las estadísticas las ingresos de todos los albergues en la ciudad, por ejemplo, de México, en la Cafemín, en el Samaritano también. De hecho, ayer compartí una gran noticia que hace la Red de Documentación Defensoras de Derechos Humanos, en donde está solicitando justamente apoyo porque
se encuentran, digamos, se encuentran en una situación bien importante la Casa del Samaritano, que está en Veracruz. Hay el albergue está colapsado, ¿no? Digamos que hay muchas personas que se encuentran ahí y los trabajadores humanitarios ya no se dan, digamos, no tienen como las herramientas adecuadas, los insumos adecuados, el presupuesto incluso indicado para poder atender a todas las personas que llegan. 100,000 personas varadas, principalmente de origen centroamericano, según entiendo. Estamos hablando de una cantidad descomunal. Es decir, para tener un poco la proporción, imaginemos una muy buena parte de la población que radica en la Sierra Gorda queretana. Así es. Y esto evidentemente pues también presiona sobre pues los servicios que requiere toda persona que está pasando o que se instala a esperar, y que son esperas de muy prolongadas. Exacto, ese es el problema, que como actualmente la administración de Estados Unidos tiene un trámite para, bueno, más bien ya tiene una nueva herramienta digital, que es una herramienta para ingresar para poder tener o obtener el trámite de solicitud de asilo en los Estados Unidos, es el CBP One. A través de esta, digamos, plataforma que es digital, te registras y tu cita puede durar más o menos, te la pueden otorgar de aproximadamente desde 2 días hasta 30, 60, 90, 120 días. Eso se traduce en 3, 4 meses de espera. ¿Y qué pasa con la espera para entrar a los Estados Unidos a través de una cita que apenas les va a dar el ingreso para el trámite de asilo a los Estados Unidos? Es de 4, 3 meses. Y mientras tanto, las personas se quedan varadas en el Estado mexicano. Muchas veces, en muchas situaciones, en muchas ocasiones se encuentran en situación de irregularidad o en situación incluso buscan regularizar su situación migratoria, porque durante 3 meses haciendo absolutamente, esperar como su cita, pues también necesitan comer, necesitan estancia, necesitan trabajo, necesitan subsistir. Entonces ya se está convirtiendo en un doble reto, digamos, para el Estado mexicano, no solamente las personas que ya no buscan llegar a los Estados Unidos, sino para las personas que desafortunadamente en un largo plazo, no de 3 a 4 meses, están quedando para esperar esta cita del CBP One. Y es una realidad que ya está permeando en muchos estados, en muchos albergues, principalmente de sociedad civil, que atienden a personas migrantes y refugiadas. Y pues esto sí es como una de las más grandes preocupaciones que tiene actualmente las organizaciones, el CAMI, ¿no? También el CAMI, nosotros estamos aquí en el estado de Querétaro y nuestros ingresos han aumentado. Anteriormente atendíamos más o menos de 30 a 40 personas en el albergue. Actualmente no bajamos de 80 personas. Nuestra capacidad máxima es de 80 personas y actualmente estamos atendiendo un poco más de 80 personas en el albergue. Y la preocupación es que pues la mayoría, no la mayoría, sino que gran parte de estas migraciones son infancias. Correcto, maestra. Ahorita me gustaría centrarme un poco en el estado de Querétaro, pero antes, así como está esta cantidad tan inmensa de personas que van con destino al norte, esa es su pretensión, ¿qué cantidad está en la frontera con los Estados Unidos? Es decir, en territorio mexicano o incluso del lado norteamericano, pero en esta condición de espera para poder documentarse e ingresar legalmente al territorio norteamericano. Perdón, no entendí lo primero que me compartió. Es decir, ¿qué cantidad de personas estiman las organizaciones no gubernamentales que están, así como en el sur tenemos esos 100,000 varados, a la espera de poder recoger pues las tarjetas que les permitan transitar hacia su destino final? ¿Cuántas lo están en la frontera norte? La verdad es que sí, desconozco por completo, pero tengo
así por aquí una estadística, porque no hay, o sea, insisto, el gobierno no saca esta estadística precisa, ¿no? De las personas que, y bueno, nunca va a haber una estadística precisa de la movilidad humana en México, Claro. pero, por ejemplo, dando un ejemplo, en la zona fronteriza de la Ciudad Juárez, se desconoce cuántas personas quieren lograr entrar a los Estados Unidos, pero hay activistas que señalan que están a su máxima capacidad y que aproximadamente son casi 2.400 personas que están esperando con autoridades migratorias para regularizarse. Y aparte es un aproximado de 5,000 personas viviendo en casas rentadas, construcciones abandonadas o en situación de calle, ¿no? O sea, digamos que de esas 5,000 personas que están en esta situación, y eso nada más estoy hablando de Ciudad Juárez, no estoy hablando de toda la frontera norte. Y eso lo encontramos, bueno, yo más o menos lo vi que en una noticia del Forbes en septiembre del 2023, que justamente se encuentran, esta realidad, se encuentran rentando, se encuentran en situación de calle, se encuentran incluso en unas situaciones de precariedad en la frontera de la Ciudad Juárez. Y nada más como para dar algunos datos de la patrulla fronteriza, el número de encuentros en promedio con personas que cruzan de manera ilegal a los Estados Unidos se incrementó hasta un 31% en el mes de septiembre. Entonces esto se traduce en un promedio de 1,071 personas. Esto la verdad es, ya van en lo que va del mes, todo el mes de septiembre, ahorita seguramente en octubre se ha actualizado, pero son 23,500 personas en lo que va del mes. En agosto, nada más para dar una idea, la cifra fue de 25,236 casos, es decir, un promedio de 814 diarios para poder entrar de manera ilegal a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, o sea, es preocupante, y esto nada más es de la Ciudad Juárez, ¿no? O sea, de un estado. Pero si nos podemos saber Tijuana, nos podemos saber otro tipo, Mexicali, otro tipo de fronteras, nos vamos a encontrar también con este tipo de realidades, o sea, con estadísticas fuertes, preocupantes, que no están siendo atendidas por el gobierno mexicano, ¿no? Desafortunadamente, el gobierno mexicano, a través de la política migratoria militarizante, que discrimina, que incluso busca deportar, ¿no? Con esta lógica como de deportación, pues no está atendiendo la realidad que está rebasando la situación humanitaria con las personas que se encuentran en contextos de movilidad. Eso es. Estamos pues en presencia de una crisis humanitaria que podríamos decir de proporciones bíblicas. Es decir, sí, claro, no solo por los éxodos, sino por la circunstancia en la cual tienen que enfrentar pues esta expulsión de sus naciones por muy diversas razones, por la aspiración de un mejor nivel de vida, pero también por condiciones de criminalidad, de delincuencia generalizada, de inseguridad. Me gustaría, maestra Darla Anguiano, directora del CAMI, Centro de Apoyo Marista al Migrante, aquí en Querétaro, pudiéramos poner la atención en el caso de Querétaro. Entiendo que por la ruta que van a seguir, o que al menos se ha anunciado, esta caravana que camina hacia el norte no pasará por Querétaro. ¿Es así? Sí, bueno, no pasará por el estado de Querétaro, pero o sea, algo bien importante de poder entender, o sea, no es algo preciso, pero sí es algo bien importante como también comentar, que diario, más bien, cada mes existen caravanas de personas migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. Sí es cierto que hay éxodos o que hay caravanas que son un poco más grandes, ¿no? A través como de reuniones de muchos colectivos que buscan llegar a los Estados Unidos. Pero también es cierto que muchas caravanas pasan de manera mensual por México. Desafortunadamente, o bueno, más bien, lo que pasa es que en la frontera sur, derivado de las políticas militarizantes y de frenar el libre tránsito, ¿no? Que también es una violación de los derechos humanos, se quedan muchas personas en la frontera sur y se empiezan a movilizar de manera como a cuentagotas de manera muy paulatina a la zona centro. Entonces pareciera que ya no hay una caravana. Sin embargo, existe la cantidad de personas migrando y cruzando por la zona centro. Esto pasa también en el estado de Querétaro. Si bien no llega toda la caravana completa de, no sé, es un ejemplo, ¿no? 15,000 personas,
pero sí empieza a incrementar la afluencia de personas a cuentagotas, ¿no? Entonces, eso es algo como bien importante de precisar, porque sí, muchas personas dicen como, ay, bueno, no viene la caravana al estado, en el estado queretano, no pasa nada, y es como, no, a ver, sí pasa, porque están pasando de manera paulatina, y estas personas también necesitan, algunas personas tienen necesidades de protección internacional, tienen necesidades humanitarias, tienen situaciones importantes que atender, digamos, y pues no es algo que yo digo o que ellas dicen, es un derecho que se tiene que cumplir porque pues al final del día son derechos, ¿no? Que les toca por ser personas. Las personas migrantes, antes de ser de cualquier nacionalidad, son personas, y sí es importante también mencionar que bueno, sí es cierto que no va a pasar por el estado de Querétaro, pero sí seguramente va a haber incremento de afluencia de personas en la zona centro, ¿no? Eso es. Sí. Ahorita, nada más por dar un ejemplo, en la Ciudad de México, los albergues como Cafemín, como la Casa Tochán, están siendo, desde los últimos 4 meses han sacado estadísticas grandísimas de la atención que han atendido. O sea, Cafemín, por ejemplo, ha atendido a más de 100 personas en su albergue, cuando su capacidad es de menos capacidad. Ha tenido hasta 300, 400 personas en el albergue. Ciudad de México, y estamos a 4 horas de la Ciudad de México. También hay mucha situación de calle, y hay muchas personas también de la comunidad de Haití, por ejemplo, que se encuentran en la Ciudad de México varadas, como esperando justamente cruzar los Estados Unidos o solicitar protección internacional aquí en México, que ya se están enterando, ¿no? Por ejemplo, o sea, que ven una ruta, porque pues al final del día también ya se están subiendo al tren y la bestia pasa por el estado de Querétaro. Entonces, también sí es cierto que también hay que contemplar que el estado de Querétaro es un punto estratégico y es un punto también medio para llegar a San Luis Potosí, por ejemplo, ¿no? Eso es. Que es como uno de los segundos pasos antes de la frontera norte, antes de llegar a la frontera norte. San Luis Potosí es un punto clave también para la llegada. Entonces también el estado de Querétaro sí es un punto de llegada que puede ser probable para las personas migrantes y refugiadas, ¿no? Que vienen en esta caravana. Sí, quizás tenía en mente esas imágenes impresionantes de la caravana que pasó por este territorio allá por 2018, en que fueron pues numerosos, incluso se alojaron en el Estadio Corregidora. Pero bueno, es importante esto que usted señala y que con frecuencia, que está ocurriendo de manera permanente, pero que no gana titulares en los medios o no adquiere atención mediática, pues. Pero claro, considerando esas caravanas organizadas y de manera más multitudinaria, pero también ese paso a cuentagotas que usted menciona, qué estimaciones tienen ustedes y de qué nacionalidades migrantes pasan por Querétaro y cuántos se quedan ya de una manera provisional o incluso hasta de manera permanente aquí en el estado de Querétaro? ¿A cuántas personas estamos atendiendo, perdón? No, ¿cuántas estiman ustedes que pasan por aquí y cuántas se quedan? Bien sea que atiendan ustedes o las atienda otro tipo de instituciones no gubernamentales. Ya, mira, nada más para dar como una... actualmente, bueno, los indicadores que actualmente hemos atendido nosotros más bien la cantidad de personas que hemos alojado desde enero hasta lo que va lo que va de la fecha, más o menos a julio, fueron 623 personas las que atendimos, de las cuales 415 son personas que son nuevas entradas, digamos, que son personas que han llegado de nueva vez al albergue Cami. Y esta es una estadística, bueno, les estoy dando más o menos el flujo de hasta julio, ¿no? En agosto, septiembre y octubre, hubo un gran incremento, ¿no? O sea, sí hubo una gran apreciación de incremento de afluencia de personas en el albergue. Sin embargo, sí, la mayoría busca llegar a los Estados Unidos. Digamos que de una estadística de 10 personas que llegan al albergue Cami, 2 o 3 personas son las que se quieren quedar para integrarse a la ciudad de Querétaro. Y esta realidad también está pasando en la movilidad humana. O sea, es una realidad que sí ya está siendo que estamos atendiendo a través del Centro de Apoyo Marista al Migrante, pero que también estamos buscando que los estados, como el gobierno de Querétaro también pueda atender
este tipo de situación, ¿no? O sea, que la verdad es que atiende a todas y a todos, ¿no? Porque pues son personas que también se buscan integrar a la ciudad, ¿no? Y de manera regular y de manera formal, ¿no? También a través de trabajos, escuelas, salud, etcétera. Claro. ¿No? Pero digamos más o menos así está así podría ser, así es la estadística más o menos. Sí, esto nos da una idea más clara de este fenómeno, en algunos momentos muy silencioso. Y de ahí también que resulta inquietante, por ejemplo, lo que escuchamos allá por mayo de este año, cuando el gobernador del estado, Mauricio Curi, en un tono xenófobo, podríamos decirlo, él planteó que los queretanos son primero. Y dijo que era preocupante que se quedaran en Querétaro estos migrantes y de alguna forma insinuaba como malas intenciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, no sabemos a qué vienen, de dónde vienen y por qué vienen, ¿sí? Incluso recuerdo que organizaciones no gubernamentales, incluso usted misma, pues cuestionaron esta visión del gobierno del estado. Sí, claro. De hecho, bueno, algo como bien importante es mencionar, a ver, tenemos esta narrativa bien construida de que las personas migrantes y refugiadas vienen a restarnos, nos vienen a quitar, que vienen a quitar trabajos, que México no está, a través de los recursos, digamos, económicos, no está listo para atender a las personas migrantes, ¿no? Nosotros, como organizaciones de sociedad civil que atendemos a personas migrantes y refugiadas, nos basamos primero en el general. Nosotros exigimos derechos humanos para las personas de manera general. Sin embargo, a nosotros nos toca atender, más bien nosotros atendemos a personas migrantes y refugiadas, que al final del día son personas y también tienen derechos. Y esta construcción de la narrativa donde dice el Estado mexicano o la sociedad mexicana queretana principalmente que nos vienen a quitar trabajo, es como no. Nosotros estamos solicitando derechos humanos para las personas migrantes que han sido vulneradas durante muchos años o de manera histórica, ¿no? No hay programas, no hay vinculaciones, no hay procesos dignos de integración de las personas migrantes y refugiadas en la ciudad de Querétaro, no hay. Las estamos construyendo, ¿por qué? Porque son personas y también tienen derechos. Y no estamos exigiendo algo adicional a lo que los derechos marcan o a lo que las leyes marcan. Estamos solicitando las mismas oportunidades que cualquiera ciudadana queretana o queretano tendría. Esto no es ponernos en una situación en donde hay más, digamos, como estamos pidiendo más derechos, estamos pidiendo un extra, estamos pidiendo un lujo. Desafortunadamente, ese es el problema, que vemos el cumplimiento de un derecho humano como un privilegio, como un extra, como un lujo, cuando al final del día lo único que estamos solicitando es dignidad, equidad para las personas migrantes y refugiadas, ¿no? Claro. Y sí, desafortunadamente el gobernador, el gobierno del estado, pues ha impulsado mucho esta política, ¿no? De primero los queretanos, primero las personas, ¿no? Claro. O sea, primero hay que dignificar procesos de integración, de interculturalidad, ¿no? No se diga, por ejemplo, la exclusión y el desplazamiento forzado de las comunidades de Amealco indígenas para la construcción de megaproyectos, ¿no? O sea, y son queretanas, ¿no? Las personas. Entonces, también existe el desplazamiento forzado interno y son personas en contextos de movilidad, así como las personas migrantes que ellas tienen que migrar de una frontera internacional a otra. Entonces, si nos ponemos en ese supuesto y nos ponemos a reflexionar de qué tipo de narrativas estamos construyendo como sociedad, creo que desde ahí tendríamos que evaluarnos, ¿no? Como sociedad, si estamos siendo clasistas, xenofóbicas, aporofóbicas, racistas, elitistas, o sea, todo lo que termina en istas, ¿no es cierto? Pero claro. Pues sí, para segmentar, polarizar la sociedad, ¿no? Y que esto al final del día se convierte en discriminación, ¿no? Claro. Y la discriminación rompe Y brechas
importantes generacionales, y eso al final del día trae violaciones a los derechos humanos con los servidores y servidoras públicos, ¿no? Claro, y esta es una posición que no dista mucho de la que le escuchamos al gobernador Francisco Domínguez en su momento, cuando asociaba la presencia de venezolanos con la delincuencia. Maestra Darla Anguiano, directora del CAMI, de la Universidad Marista de Querétaro, muy agradecidos por su tiempo, por su atención, por abordar este tema tan importante que los medios no deberíamos soslayar. Muchas gracias por su atención y que pase buenos días, y a ustedes les agradecemos su atención. Nos vemos el próximo martes. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.